Paz y bien, hermanos. Jesús rechazado en Nazaret y aceptado por algunos. Homilía para el domingo 14 del tiempo ordinario, del ciclo B, leyendo este año el Evangelio según San Marcos. Estamos al inicio del capítulo 6, versículos 1 al 6. Saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hermanos, siguiendo la lectura del Evangelio de Marcos, nos encontramos ante un texto del que saltan chispas. Marcos 6:1-6, que cuenta aquel memorable encuentro, o más bien desencuentro, de Jesús profeta con sus paisanos. Texto célebre entre todos para una cuestión polémica en las iglesias, para dilucidarse el asunto de cuáles eran los parientes de Jesús, sus hermanos, incluso sus hermanas, los hermanos de Jesús. Sin embargo, el tema central de la escena no es el tema de quiénes eran los hermanos de Jesús, sino de Jesús rechazado por los suyos, precisamente por los suyos, por el círculo inmediato de sus compaisanos. Al final Jesús se admiró de su falta de fe. La experiencia dice, con un dicho pues humorístico y malicioso, que si santo has de ser, tus hermanos te han de hacer, para calibrar los límites de la pequeña comunidad donde a uno le tocó vivir, sea una, sea otra, en ese vaivén de aprecio, de cierta indiferencia, como si las cualidades de uno habría que empezarlas más bien desde fuera. El evangelista San Juan, al principio de su evangelio, tiene una frase teológica inmensa y terrible. Vino a los suyos, a su casa, y los suyos no lo recibieron. Cierto que el evangelista no piensa aquí en el pequeño vecindario de Nazaret. La casa a la que vino, en el ámbito grandioso de este prólogo del cuarto evangelio, son los hombres. Vino a los hombres, muy particularmente a Israel, pero a los hombres. Y los hombres no lo recibieron. Ahora bien, hay algo grandioso y trágico, porque la reflexión de Juan continúa. Pero a cuantos le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es la oferta que Dios hace al mundo entero en su amado Hijo Jesucristo. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y así sigue el evangelista pensador para desembocar ahora en la frase más solemne del prólogo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta visión de una historia de salvación rechazada, pero al final triunfadora, aparece en la pequeña historia de hoy. Jesús rechazado en su aldea de Nazaret, al grado que el evangelista Marcos pronuncia esta sentencia: no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora bien, este juicio soberano se atenúa entre un sí y un no, porque algunos sí le recibieron. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Que es lo mismo que dirá Juan: los suyos no lo recibieron, pero ¿a cuántos le recibieron? Teniendo como referencia esta escena trágica, quizás llegamos al corazón del Evangelio. Jesús en la historia es rechazado y al mismo tiempo es acogido por la fuerza sacramental de la fe. Jesús hoy en nuestra sociedad, hoy como ayer, repito, es rechazado. Jesús es rechazado, poniendo un ejemplo, en el matrimonio. Socialmente y con el veredicto de la Corte Suprema del Poder Judicial aquí en México, se ha aceptado el llamado matrimonio entre dos personas, del sexo que sean, cambiando la definición misma de lo que es matrimonio. Socialmente Jesús es rechazado. E individualmente también. Qué pocos son los matrimonios, nunca se podrá hacer una estadística, que viven el amor conyugal como Jesús lo ha revelado. Jesús rechazado en la sinagoga de su aldea de Nazaret, Jesús rechazado en la aldea global del planeta, en la integridad del amor y la donación como Jesús lo ha anunciado. Jesús rechazado en la sinagoga de Nazaret. Pero lo gravísimo sería Jesús rechazado en mi propio corazón. Dios de ninguna manera lo permita. Del episodio de Nazaret, que lo tienen a su estilo cada uno de los evangelios, pasamos al misterio mismo del don de la encarnación. Cuando Dios está lejos, no lo conocemos. Cuando aparece radiante, nos abruma. Cuando aparece cercano, lo rechazamos. Como si Dios, por hacerse cercano, perdiera su dignidad, su categoría. Jesús sentencia con un dicho antiguo: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. También en el Evangelio leemos esta reflexión teológica del evangelista: y se escandalizaba a cuenta de él. Cuando Dios se acerca, no se escandaliza. No puede ser Dios. Con cierto paralelismo de acercamiento y rechazo, hemos leído a Ezequiel en este domingo con palabras puestas en su misma vocación de profeta, de amor y de perdón. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. Ofrecimiento y rechazo es la dinámica del Evangelio, la que se continúa por los siglos y persiste hasta hoy. Desde esta clave de interpretación hemos de abordar el asunto de los hermanos de Jesús.
A un autor hay que interpretarlo desde él mismo. Pues bien, desde la primera línea, desde el frontispicio del Evangelio, Marcos ha escrito: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Nos está contando la historia del Hijo de Dios entre los hombres, también en este momento. A este Hijo de Dios, Marcos lo llama el Hijo de María, cuando lo corriente era nombrar a uno por la referencia a su padre. Jesús no es nombrado en San Marcos el hijo de José, sino el Hijo de María. Nos resulta misterioso, aunque tampoco podamos sacar conclusiones definitivas acerca de cuál es la consanguinidad de los que el evangelista los califica como sus hermanos y expresamente sus hermanas. Lo más evidente para un exegeta es que el evangelista no está pensando en hermanos que hoy llamamos carnales, sino en esa parentela que según determinada cultura es también llamada hermanos. Da 4 nombres de varones: hermano de Santiago y José y Judas y Simón. ¿Acaso al tiempo en que se escriben los evangelios, estas personas habían adquirido cierto rango, al menos de honor, en la comunidad cristiana? Aquí no se dicen que no creyeran, en otro lugar sí se cuestionará la actitud de la familia de Jesús, al menos de algunos miembros de la familia de Jesús. Hermanos que me escuchan, Jesús llega hasta nosotros, hoy mismo llega. La pregunta que se cierne sobre mí es esta: ¿le estoy recibiendo a Jesús? Yo mismo, ¿soy capaz de que Jesús haga un milagro en mí? Señor Jesús, Hijo de María, ella sí te acogió, y tú y ella erais la misma sangre. Concédeme que yo te acoja como te acogió tu madre, María, Virgen, y que en mí tú puedas desplegar los milagros de tu amor. Amén.